Hoy vamos a compartir con el tema Dios nos fortalece. Para ello vamos a continuar con la lectura del libro de Daniel. Ya estamos en el capítulo 10. Todo el capítulo, ya voy a leer, dice: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hasta el versículo 21 he leído. En su corazón finalmente estaba, ¿cómo decir, no? Estaba molesta, ¿no?, contra Dios. Es decir, que como si fuera que estaba renegando contra Dios. ¿Por qué Dios me permite esta situación, esta dificultad, no, esta angustia de mi vida? Tenía esta queja. Entonces, cuando ella se fue a dar cuenta de aquello, pensó: yo nunca había hablado así contra Dios. Siempre yo tuve un corazón realmente de amar a Dios, o en realidad de, buscar al Señor. También yo pienso que Él siempre me ayuda, siempre me bendice. Pero ¿por qué ahora tuve este corazón tan malvado? Se sentía muy condenada, ¿no?, por eso. Escuchándole yo un momento, pensé: esta persona o esta señora, ¿será que ella ya recibió la salvación? Por lo que alcanzamos a conversar, ella congregaba en una iglesia católica, ¿no?, habitualmente. Entonces yo me puse a pensar por el testimonio de ella: esta señora todavía no ha recibido la salvación. Todavía no recibió el perdón de los pecados.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Voy a partir desde este asunto de ella para explicarle el Evangelio. Entonces yo le dije que efectivamente nosotros en cierta manera pensamos que somos buenas personas, que respetamos a Dios, que estamos realmente, o sea, estamos de acuerdo con Dios, pero cuando en nuestra vida surgen situaciones así adversas, situaciones que no podemos resolver, entonces desde el fondo de nuestro corazón aparece una identidad maligna que está contra Dios, que se queja contra Dios, que está en contra de Dios. Entonces yo le dije, creo que en su vida así surgió también. En su corazón se manifestó realmente, o sea, en lo profundo de su ser, esta identidad maligna que estaba trabajando en la vida de todas las personas, ¿no? No solamente de usted, sino de todas las personas. Existe esta identidad maligna que realmente está en contra de Dios, ¿no? Entonces yo le explicaba esto, ¿no? A Dios le permitió esta situación, Dios le permitió así verse a sí misma y luego, ¿con qué propósito? ¿Dios a usted quiere condenarle? ¿Dios a usted quiere juzgarle? No, sino que a través de esta situación Dios quiere salvar su alma, quiere salvar su espíritu. Por esa razón Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Así yo les compartí el Evangelio, de esa manera yo le explicaba la palabra. Yo estaba muy sorprendido porque en 2 semanas, o sea, 2 personas que tienen, digamos, relación parental, ¿no? Me hayan llamado. Son personas que yo no conozco realmente, no las he visto nunca, pero por la recomendación de esta hermana que yo les menciono, de Chile, es una hermana que vive en Chile, a sus parientes que están en Estados Unidos les ha hablado de mí para que hablen conmigo, ¿no? Entonces yo me sorprendí en gran manera porque, pensándolo profundamente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que alguien quiera conversar conmigo, para que quiera llamarme? Pero cuando ella me llamó y me expresaba digamos, las palabras, en mi corazón se despertaba este deseo de explicarle, ¿no? la situación. Porque muchas personas, cuando llegan los problemas en su vida, cuando llegan preocupaciones y angustias y situaciones que no pueden resolver, están realmente angustiadas, y también algunos no reniegan contra Dios. ¿Por qué Dios así es tan malo conmigo? ¿Por qué me permite? Ya Dios no existe. Ya no voy a... Si antes creía que existía Dios, ahora no creo que existe Dios. A veces la gente está tan frustrada por lo que había ocurrido en su vida que no puede sentir realmente la presencia de Dios, ¿no? No puede sentir que Dios me ayuda o Dios me bendice. No puede tener esperanza, pero cuando nosotros explicamos el Evangelio, el propósito de Dios por el cual Dios nos ha quebrantado, nos ha angustiado, en ese momento ellos pueden meditar, ¿no? Ya veamos una palabra acá. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 38. El versículo 17 dice, Isaías 38, versículo 17, He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, ¿no? Según la descripción de esta palabra, acá el rey Ezequías ha recibido la pena de muerte por Dios, ¿no? Ya tú te vas a morir. Y enfermándote gravemente te mueres. En ese momento el rey estaba muy angustiado, le dolía su corazón por causa de ello, pero en realidad mientras estaba pensando en esto, mientras estaba buscando a Dios, luego Dios le ha dado una promesa. ¿Qué promesa? Ya que le va a realmente dar 15 años más de vida. Pero ¿cómo le va a mostrar que Él le dará 15 años más de vida? El versículo 7 dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido, dice, ¿no? Versículo 5, y
Y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Entonces, según esta palabra, en la vida del rey de Ezequías había llegado la pena de muerte, ya iba a morir precisamente por la enfermedad, pero acá la Biblia dice que este rey Ezequías pudo ver esta angustia que sobrevino sobre su vida de repente. Tuvo un propósito, ¿no? Dios, aunque le afligió, en medio de la paz, dice. Por eso dice que vino amargura grande, sobrevino amargura grande en la paz, pero el propósito agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, dice. Ya Dios aflige al hombre, ¿no? Aflige a los seres humanos, les da la angustia, les da el dolor, la dificultad de la vida. ¿Con qué propósito? Dios quiere echar, dice, tras sus espaldas todos nuestros pecados. O sea, la angustia que llega en la vida, que a veces no podemos comprender, en la vida de las personas cuando llega una angustia, esta angustia vino. ¿Para qué? Para poder salvarme, para poder perdonarme mis pecados. Esto es un antecedente bíblico, o sea, muy claro. Cuando Dios aflige a las personas, cuando Dios les da situaciones, las personas que no han recibido la salvación, con este propósito Dios les da dificultad. Dios le busca para finalmente salvarle, echar tras sus espaldas todos nuestros pecados. Es la obra de Dios, es como Dios trabaja. Entonces, cuando la gente me dice que tiene alguna situación, alguna dificultad, y cuando pienso, esta persona todavía no recibió la salvación, entonces Dios le está llamando, Dios le está buscando a esta persona. Dios quiere enseñarle acerca del perdón de los pecados. Por eso alrededor nuestro, cuando conocemos algún caso de alguna persona que está en medio de una situación y está frustrada y angustiada y nada le sale bien, podemos imaginar, Dios está queriendo llamar a esta persona. No es, me refiero, está llamándole para salvar su alma. Dios quiere salvar su corazón, Dios quiere salvar su espíritu. ¿Cómo? Por medio del perdón de los pecados. Así yo le compartí a esta señora y luego yo le dije, mire, sería bueno que podamos tener estudio bíblico, que usted conozca mejor sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Y luego teniendo el estudio bíblico, poco a poco, si compartimos, entonces luego usted podrá tener ánimo, fuerza y también en su corazón podrá llegar la certeza de la salvación. Así yo le expliqué, ¿no? Y luego le dije, mire, con su cuñada, era su cuñada, tenemos el estudio el día viernes en la tarde. Entonces, si usted quisiera, también podemos tener el estudio bíblico el día viernes con usted o otro día, depende de usted. Sí, muy bien, yo quisiera tener el estudio bíblico junto con ella, con mi cuñada, ¿no? Entonces, ellas me llamaron aparte, no nada que ver, aunque son familiares en algún sentido, pero aparte me llamaron, pero las dos, sin duda, ¿no? Necesitaba escuchar la palabra de Dios. Lo que me daba mucha satisfacción es que ahora, no solo una, sino dos personas, en el tiempo de 2 semanas, han tenido el corazón de querer aprender la palabra de Dios. Entonces, este día viernes, yo voy a estar compartiendo con ellas, ¿no? Son 2 personas, como dije antes, de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York. Entonces, vamos a estar compartiendo. Obviamente, ¿no? Ellas hablan español, por eso yo puedo compartir con ellas, pero Dios realmente estaba trabajando enormemente. El día de hoy hemos leído el libro de Daniel capítulo 10. Aquí aparece una nueva visión en este caso de Daniel, ¿no? En realidad lo que Daniel ha visto acá, dice que, acá en el versículo 2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jedequel,
Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y, dice, de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿Sí es correcto? Ya estaba, estaba teniendo la visión, ¿no? Estaba mirando una imagen que está fuera de lo normal, o sea, no es una imagen que se presenta como una realidad, sino es una imagen, ¿no?, alegórica. Entonces, cuando leemos acá, poco a poco empezamos a leer. Finalmente, esta persona que aparece acá, o esta visión, se parece mucho a las características que tenía, o sea, la persona que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Tiene algunos rasgos similares. Por ejemplo, los ojos como antorchas de fuego. También dice que tenía en sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, ¿no? Entonces, si leemos así simplemente, me parece que es similar esta imagen que ha visto realmente Daniel. Pero luego acá en el versículo, veamos acá el versículo 8, versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra, dice. Ya, imagínense una visión tan poderosa, ¿no? O sea, una imagen que para él ha hecho sentir gran miedo de perder, dice, toda la fuerza se cambió en desfallecimiento. Mientras yo estaba leyendo esta palabra, de repente en mi mente recordaba también acerca del encuentro que había tenido el apóstol Pablo camino a Damasco, cuando él escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Desde el cielo la voz salió, pero solamente él pudo escuchar. Pero otras personas que estaban con él no podían escuchar. En ese momento, ¿no? En ese caso estábamos hablando de la conversión, el momento en el que el apóstol Pablo, y escuchando la voz de Jesús, él podía realmente distinguir realmente nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Yo estuve equivocado durante mucho tiempo pensando que el Señor Jesucristo solamente había muerto y que era un estafador. En realidad, Él resucitó. Entonces vemos que a través de esa señal que Dios había hecho, por medio del Señor Jesucristo, o sea, Pablo había escuchado la voz de Jesús y luego, a través de un hombre llamado Ananías, ya finalmente podía escuchar y podía recibir la salvación. Ese es el caso del apóstol Pablo. Pero acá en el versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó, dice. Entonces acá no nos queda claro si esta mano que le tocó se refiere a la misma persona que había visto en el versículo 5, ¿no? Que era un varón vestido de lino. En el versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó, ¿no? Esta parte yo no pude interpretar o no pude comprender si está hablando de la misma visión o es otra persona derechamente, ¿no? O otra visión que él tiene o otra, digamos, imagen. ¿Y qué es lo que hizo? Le tocó, dice, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, dice. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, dice. O sea, acá de repente pareciera que están ocurriendo, o sea, situaciones o digamos descripciones de los ángeles, ¿no?
está hablando de los ángeles, porque de repente aparece Miguel, que precisamente es un ángel, ¿no? Que supuestamente este Miguel es conocido como si fuera el príncipe de Israel, o digamos el ángel que cuida a la nación de Israel. Entonces esta mano que había tocado a Daniel le dijo que yo me había demorado porque se me cruzó en medio el príncipe del reino de Persia, que en realidad no está hablando de una persona, sino que probablemente está hablando de una potestad maligna, ¿no? O sea, una potestad de Satanás, que había, o sea, impedido el paso de este ángel que venía hacia Daniel. Pero dice que luego llegó Miguel para ayudarlo, ¿no? En ese momento él pudo venir a donde estaba Daniel y ya desde ahí podía hacerle saber, dice, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ya, acá una palabra que me ha llamado la atención, el versículo 16 dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Ya aparece otra imagen, ahora es uno con semejanza de hijo de hombre, que tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, dice. Exactamente Daniel estaba describiendo que por medio de esta visión que está teniendo, ya no quedan fuerzas en él. Ya no puede tener más fuerza, dice. Pero ¿qué es lo maravilloso acá? Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, dice. Ya no puede hablar con este varón, dice, con esta persona, dice, uno con semejanza de hijo de hombre, no puede hablar con él porque no tiene fuerza, dice. Pero en el versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, dice. Esta palabra, ¿no? Dice que le ha tocado, le ha fortalecido. Entonces, pensando en esta palabra, hermanos, sí, efectivamente estamos hablando de una escena, o sea, es una visión de Daniel. Pero al pensarlo, Daniel había quedado sin fuerza, sin aliento, pero a través de este hombre, dice, o sea, que tenía semejanza de hombre, le tocó otra vez, dice, y ahora se fortaleció. Tuvo gran fuerza, tuvo fortaleza. Entonces, pensando en esta palabra, yo puedo ver también en nuestra vida, ¿no? Así como la situación de Daniel, en nuestra vida a veces llega este tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo? En el que ya no queda fuerza, no queda aliento. Alguien ya no tiene fuerza para continuar, para seguir. ¿Alguno de los hermanos a veces ha tenido esta situación? La verdad es que yo ya no quiero más caminar en este camino. Ya no quiero más andar en esta senda. Ya voy a abandonar. En sus corazones a veces llegó un momento en el que por estar decepcionados o por estar angustiados o por estar en una situación en la que ya no pudieron, ya no quisieron más avanzar. En ese momento ustedes necesitaron ¿de qué cosa? De una fuerza externa para poder sobrellevar y sobrepasar esta situación, ¿no? Acá dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido, dice. Ya, en este momento, ya Daniel dice que había recobrado la fuerza, ¿no? O sea, digamos que alguien que ya no tenía fuerza, de repente, por la influencia de este uno con semejanza de hijo de hombre, cuando estaba hablando la palabra, cuando estaba tocando su hombro, dice que podía realmente obtener la fuerza, ¿no?
Entonces, hermanos, en la Biblia yo me puse a investigar un poco más adelante. Entonces, hay algunas escenas en la Biblia donde precisamente alguno que estaba muy decepcionado, que estaba muy angustiado, que ya no tuvo más la fuerza para seguir, en ese momento, ¿cómo es que esta persona se ha fortalecido? Le vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 27, vamos a buscar. Hechos, capítulo 27. Veamos acá, Hechos, capítulo 27, el versículo 21 dice: Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, el apóstol Pablo estaba navegando en una gran tempestad, estaba en una situación apremiante, parecía que ya todos iban a morir por causa de esta tempestad, un viento huracanado llamado Euroclidón. Una tempestad enorme que estos marinos, o sea, estas personas que llevaban al apóstol Pablo, quien estaba yendo preso hacia Roma, entonces, ¿cómo podían ellos tener esta situación siendo personas experimentadas en este tipo de viajes? Es decir, que este viento que llegó, este viento llamado Euroclidón, ¿no?, era un viento, o sea, terrible, sumamente peligroso. Entonces no podían realmente dirigir la nave o el barco, digamos, no podían realmente avanzar porque este viento huracanado llamado Euroclidón finalmente no les dejó avanzar. Entonces todo el mundo estaba angustiado, ¿no?, preocupado. ¿Será que nosotros vamos a vivir? ¿Será que nosotros vamos a soportar esta situación? Todo el mundo no sabía qué hacer. Estaban en medio de una situación angustiosa, realmente no podemos sobrevivir. Pero el apóstol Pablo, acá en el versículo 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, exactamente podemos ver cómo por la palabra, ¿no? Por la palabra dice del ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, el ángel de Dios, llegando hacia el apóstol Pablo, le había hablado la palabra de esperanza, ¿no? ¿Cómo le dijo? No temas. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, acá en el versículo 19, Daniel 10:19 dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Ya en el corazón de Pablo podía tener la fuerza, la esperanza para poder y decir las palabras contra la situación. La situación era apremiante, la situación era angustiosa, pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente el apóstol Pablo puede tener la fe de que Dios le ayudará. Hermanos, en este tiempo, en esta época, ya nosotros también, ¿cómo podemos obtener la fuerza que viene de Dios? Ya por su palabra, ¿no? Por la palabra que está escrita en la Biblia, por la palabra que escuchamos, por la palabra que un día podemos leer dentro de la Biblia. Esta palabra finalmente nos da la esperanza, la fuerza y el ánimo
para sobrellevar y sobrepasar algunas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, todas las personas en esta época también, si pueden pensar realmente en sus corazones cómo realmente obtener la fuerza de Dios, entonces, ¿cómo ustedes podrán pretender recibir la fuerza que viene de Dios? Ya finalmente vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 13. ¿Ya qué es lo que dice acá? Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en el corazón de los hermanos, cualquier situación que realmente sea angustiosa, una situación que realmente no podemos sobrepasar, nuestra fuerza, aunque no podemos hacerlo, pero ¿en dónde podemos realmente obtener la fuerza? Desde su palabra, a través de la fuerza que viene de Dios, la fuerza que viene de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos ustedes también, aunque estén pasando la situación difícil de su vida, siendo personas que habían recibido la salvación, o también personas que todavía no han recibido la salvación, ¿de dónde debe llegar el ánimo para ustedes y la fuerza? Desde nuestro Señor Jesucristo. Espero que por la palabra de Dios ustedes puedan fortalecerse en sus corazones, puedan tener ánimo y realmente podamos llevar una vida victoriosa en el Señor. En esta noche hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Somos personas que realmente a veces perdemos la fuerza, perdemos el ánimo en nuestro corazón, perdemos realmente en nuestro corazón, realmente estamos debilitados, pero por su palabra, Señor, nosotros podemos recobrar el ánimo, recobrar el aliento, podemos realmente y seguir adelante, Señor, en este camino. A veces la situación delante de nuestros ojos se ve muy difícil, muy dura, muy angustiosa, pero realmente cuando la palabra de Dios puede llegar hasta el centro de nuestro corazón, en ese momento surgirá ánimo, fuerza y también Dios estará con nosotros. Señor, le agradecemos por esta palabra en este día. Esperamos que usted siga trabajando en nuestra vida. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.